Capítulo 27. Un mundo cambiante. 3 de febrero, año 1 del Nuevo Mundo, Sala de Conferencias Imperial del Estado Mayor General, Capital Imperial Agartha, Sacro Imperio de Asgard. Todos estaban examinando los documentos traídos por el general de división Arnold, que había regresado a casa. En Japón también hay un emperador, pero la política real se lleva a cabo mediante un sistema parlamentario con separación de los 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El ejército es el mínimo necesario para la autodefensa, mínimo necesario. El documento fue preparado por el gobierno japonés, basado en entrevistas con el general de división Arnold y el general de brigada Rambald, así como en información obtenida con la cooperación de UR, para que fuera lo más persuasivo posible para la rendición. ¿Por qué demonios atacamos a este país? Aunque el general de división Arnold pensaba, ustedes fueron quienes dijeron que hiciera esto, aunque la situación no estuviera clara, permaneció en silencio. Pero si solo tienen una fuerza militar mínima, no podrán desembarcar aquí. No podríamos simplemente. El jefe del Estado Mayor del Ejército insinuó tácitamente, ¿qué tal si fingimos que no sabemos nada? En ese caso, nos insinuaron que llevarían a cabo bombardeos contra la infraestructura social a un nivel en el que la supervivencia del Estado sería imposible. Es imposible que un avión pueda realizar un ataque así. ¿Qué pasó con nuestra Fuerza Aérea y Armada? El jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea tendía a juzgar basándose en los aviones de su propia fuerza, pero el general de división Arnold lo amonestó. Las bombas son sorprendentemente inexactas. La influencia del viento es grande y, aunque no hubiera viento, tanto en el bombardeo horizontal como en el bombardeo en picada, el avión debe estar estabilizado al soltar las bombas para lograr un impacto. Por eso es necesario atacar el mismo objetivo con docenas de aviones y cargar grandes bombas con mucha carga explosiva. Llevando al extremo el principio de, si no dan en el blanco, haz que la potencia sea tan grande que un impacto cercano sea suficiente. Cierta nación, la cara británica, creó bombas gigantes. Por el contrario, si la bomba impacta, no se necesita una bomba tan grande como las convencionales. Para empezar, la carga explosiva de las bombas es excesiva en comparación con otras. La carga explosiva de un proyectil de obús de 155 milímetros es de unos 7 kilogramos. En contraste, la carga explosiva de una bomba aérea común MK-82 de 500 libras es de 87 kilogramos, lo que demuestra la potencia de fuego excesiva. Rindámonos. Ya que nos han dicho que solo quieren una indemnización, deberíamos zanjar este asunto y concentrarnos en Oriase. El general de división Arnold insistió. Pero, ¿cuáles son las condiciones de la indemnización? No tenemos una tasa de cambio. Todos miraron al general de división Arnold, quien debería conocer esa información. Los derechos de explotación del campo petrolero Eldrimnir y los derechos de explotación de la meseta Nastrond en el continente Drast. La reacción a esto se dividió en dos. El campo petrolero Eldrimnir es el más grande de nuestro imperio. Y ceder un campo petrolero que está conectado a Agartha por tierra. Una reacción fue la indignación por la demanda de entregar el campo petrolero más grande en el continente, la meseta Nastrond. No debería haber minas allí. No es un lugar que no sirve ni para la agricultura y que no tiene ninguna utilidad. La otra fue la perplejidad por la demanda de derechos de explotación en una meseta sin valor. Dijeron que, con los derechos de explotación, probablemente enviarían empresas mineras y construirían un puerto de embarque, pero que no tenían intención de hacer nada más. Pero si se llevan todo el crudo de allí, incluso si aumentamos la producción en otros campos, el suministro y la demanda de nuestro país se verán afectados. En ese momento, ¿no tendríamos que comprarles a ellos? Es una demanda de indemnización basada en los derechos de explotación, previendo eso. Originalmente, la producción de petróleo crudo era abundante, incluso contando los territorios de ultramar. Dado que no todos los campos petroleros estaban operando a plena capacidad, aunque se llevarán el campo petrolero más grande, el impacto no sería fatal, si se lograba mantener el continente Drast. Por cierto, Japón solicitó este campo petrolero simplemente porque era el más cercano y parecía tener grandes reservas. Sin embargo, la meseta Nastrond es un misterio. Bueno, si quieren los derechos de explotación de un lugar como ese, ¿por qué no dárselos? Si podemos firmar la paz a cambio de un solo campo petrolero, en la práctica. Todos se preguntaron si habría algo en esa meseta, pero decidieron ignorarlo, asumiendo que lo que se desconoce es igual a lo que no existe. De acuerdo, daremos los derechos de explotación de la meseta Nastrond, pero ¿podríamos involucrar a Japón en la guerra con Oriase utilizándolos? El primer ministro preguntó al general de división Arnold. Sería difícil.
Si lo consideran problemático, esa nación probablemente abandonará la meseta Nastron y huirá. Solo con el campo petrolero ya se compensarían. El silencio llenó la sala con esas palabras. Tendrían que luchar contra la República de Oriase en su propio continente con una fuerza aérea y armada reducidas a una cuarta parte de su tamaño original. Aunque la reconstrucción podría comenzar rápidamente si cesaban los bombardeos de Japón, la gran pérdida de pilotos y tripulaciones no podía ser compensada. Sin embargo, si logramos involucrar a los aliados de esa nación, quizás. El general de división Arnold, que había escuchado que Japón estaba aliado con una nación que había sufrido una derrota en la que todo su territorio había sido quemado, y con otras naciones con una fuerza militar similar a la de Japón, planteó esa posibilidad. Parece que el rumbo de nuestra nación a partir de ahora debe ser dirigido por alguien que esté bien informado sobre Japón. Absolutamente. Con esto, nosotros también podemos dimitir con tranquilidad. ¿Eh? El general de división Arnold abrió la boca atónito ante la repentina declaración de dimisión del primer ministro y los ministros. ¿Por qué te sorprendes? El pueblo no aceptará que un gabinete que inició una guerra perdida permanezca en el cargo. Con el alto el fuego con Japón, nuestro gabinete dimitirá en masa, y el parlamento será disuelto para convocar elecciones generales. Y tú, Arnold, dejarás el ejército, fundarás un nuevo partido y te presentarás como candidato a diputado. Los mejores hombres de los partidos gobernante y de la oposición se unirán al nuevo partido. Y tú serás primer ministro, firmarás el tratado de paz con Japón y te prepararás para la batalla decisiva contra Oriase. El guión ya está escrito. Arnold se quedó estupefacto al descubrir que estaba en el centro de un guión que afectaba el destino de la nación, sin que él lo supiera en absoluto. No te preocupes tanto. El secretario general del actual partido de oposición más grande, el viceministro administrativo del actual Ministerio de Asuntos Exteriores y el director general de la Oficina de Ferrocarriles del Ministerio de Transporte se unirán a tu nuevo partido como tus cerebros. Y pondremos a Rambald a cargo del Estado Mayor de Logística. Aunque parece un jabalí, es sorprendentemente reflexivo. Arnold se resignó, pensando que la última parte no era un consuelo en absoluto, y que probablemente no podría oponerse a este giro de los acontecimientos. 3 de febrero, año 1 del Nuevo Mundo, residencia del primer ministro, Tokio, Japón. Vaya, han sido 2 días como un huracán. El primer ministro se reía despreocupadamente, mientras el secretario general del gabinete estaba agotado a su lado. Por supuesto, la causa del huracán era Ur, que había venido de la isla del Árbol del Mundo por la anexión a Japón. En primer lugar, el debate parlamentario fue demasiado libre. La respuesta al diputado de la oposición, que insistió en que la solicitud de anexión a Japón debía ser producto de un engaño o amenaza del gobierno japonés fue: es lo último que me gustaría escuchar de alguien que está recibiendo dinero del Departamento de Trabajo del Frente Unido del Partido Comunista de China para actuar en contra del gobierno japonés. Por cierto, parece que ayer también se reunió y recibió dinero en un hotel en Shinagawa. Además, ya que tiene esposa, ¿también le han proporcionado una amante? Por supuesto, esta respuesta provocó que la oposición protestara diciendo que era una calumnia, y la sesión se descontroló y se volvió caótica. Sin embargo, el propio interpelador se puso blanco, y Ur continuó despotricando, revelando dónde y cuándo se había reunido con su amante, y dónde, cuándo y cuánto había recibido de la gente del Frente Unido. Esto causó un caos de otro tipo, y la sesión se descontroló nuevamente. Por cierto, todo fue transmitido en vivo por la televisión pública. Aunque Ur respondía con normalidad a las preguntas sobre el Árbol del Mundo, Yggdrasil, o las razones para la anexión a Japón, a las preguntas que la menospreciaban o que no eran de su agrado respondía exponiendo los escándalos del interpelador. Fue un debate parlamentario sui generis en cierto modo. Aunque ella misma comentó que le resultó fácil porque todos los que hacían preguntas extrañas eran así. Por cierto, las noticias de ese día y los periódicos de la mañana siguiente se centraron en los diputados cuyos escándalos fueron expuestos por Ur, y la noticia relacionada con el Árbol del Mundo fue tratada de forma discreta. Sin embargo, en internet se veían suspiros por Ur y quejas sobre la prohibición de la entrada general a la isla del Árbol del Mundo. Bueno, parece que el Sacro Imperio de Asgard también acepta la paz, así que por fin podremos calmarnos. No, de ninguna manera. El primer ministro habló de una serie de disturbios que comenzaron con la transferencia como si hubieran terminado, mientras que el secretario general del gabinete lo miró con cara de: ¿qué diablos estás diciendo? Habrá países que intentarán ir tras la señorita Ur, y se espera que Estados Unidos entre en combate serio.
Además, aunque estén lejos, tenemos los movimientos de Rusia y China, aunque lo más problemático es que intenten ir a por la señorita Urt. No, eso no me gusta. El secretario general del gabinete pensó, deberías dimitir ya de primer ministro, pero no lo dijo en voz alta. 3 de febrero, año 1 del Nuevo Mundo, Isla del Árbol del Mundo, Aldea Yggdrasil, subprefectura de Ogasawara, Tokio, Japón. La jurisdicción de la nueva aldea Yggdrasil es tan peculiar que sugiere que simplemente les dio pereza pensar en una mejor, pero al menos era mejor que el plan inicial de anexarla a la aldea de Ogasawara, bajo el argumento de que la Isla del Árbol del Mundo está más cerca de Chichijima que de Okinotorishima. Por cierto, la anexión a la aldea de Ogasawara no se llevó a cabo debido al grito de la aldea de Ogasawara de, no tenemos recursos para gestionar eso. Y aunque se estableció la unidad administrativa de aldea para poder asignarle una dirección, el jefe de la subprefectura de Ogasawara es el administrador interino del puesto de alcalde, y la gestión real de la isla está a cargo de la Agencia Administrativa Independiente para la Gestión de la Isla del Árbol del Mundo, cuyo director ejecutivo es Urt. Vaya, fue divertido. Especialmente la cara del diputado al que le expusieron la infidelidad con su amante y su connivencia con los espías, fue una obra maestra. Así es. Ur, que regresó al antiguo castillo real de Yggdrasil, ahora sede de la Agencia Administrativa Independiente para la Gestión de la Isla del Árbol del Mundo, lo dijo de buen humor, pero ojo, que fue reasignado a la agencia de gestión, lo dijo de forma inexpresiva. Ur, que pudo pasarle todos los molestos contactos con el mundo a Japón, estaba de un humor excelente. Ojo y Takeda, que fueron severamente regañados en Tokio por los gastos del viaje, tenían la mirada de un pez muerto al ser reasignados a la agencia de gestión. Entonces, nos retiramos para instalar el equipo. Los guardias de seguridad de la agencia de gestión se fueron, diciendo que iban a instalar arsenales de armas y municiones, así como sensores de vigilancia. Oficialmente, era para mantener la seguridad en la aldea Yggdrasil, pero en realidad era para la protección personal de Urt. Además, la Fuerza Aérea de Autodefensa instalaría un sitio de radar en la isla. Es útil que los términos sean tan fáciles, como que solo necesitamos enviar cultivos a Japón en los años de malas cosechas. Urt sonrió con una buena expresión. En esencia, el truco de que los cultivos pudieran cosecharse en un día en esta isla podría destruir la agricultura mundial, por lo que se acordó que, al igual que con Tsushima, el país solo distribuiría los productos durante las malas cosechas. Bueno, otra razón es que, considerando la corrección del desequilibrio comercial con Estados Unidos, no podían simplemente detener la importación de cultivos. Bueno, Ojo-chan y Takeda-chan, ustedes también pueden relajarse y tomarlo con calma. Así es. Junto con los dos burócratas degradados, la Agencia para la Gestión de la Isla del Árbol del Mundo comenzó a operar lentamente. Fin del capítulo 27. El link a la historia del autor estará en la descripción.